Muy bienvenidos a nuestra Iglesia Luz y Esperanza. Somos una familia que avanza por la gracia de Dios, ¿no? Estamos ahí avanzando y hoy vamos a volver después de semanas que habíamos dejado de hablar del libro de Santiago. Hoy vamos a volver a Santiago. Vamos a continuar con nuestra serie que veníamos hablando de esta epístola, de esta hermosa epístola que el apóstol decidió escribir para que el cristianismo, el cristiano pueda vivir de una manera práctica. En los primeros versículos del capítulo 2 de esta carta de Santiago se advirtió a los creyentes acerca del amenazante peligro de lo que es a la sección de personas dentro de la iglesia, donde venía un rico y había favoritismo y le decían: ven, siéntate acá en primer lugar. Y venía un hermano de escasos recursos con una vestimenta no tan apropiada porque era lo único que tenía, y al final les decía: no, tú quédate atrás, o si no, ponte en el suelo, porque ese es el lugar. Y ahí Santiago les llama la atención, les dice que no deben de hacer acepción de personas, y por eso los exhortó a los cristianos para que vivieran la fe en obediencia a la palabra de Dios, sin hacer acepción de personas. Y ahora los versículos del 14 al 26, que vamos a meditar en 2 semanas, en esta y la que viene, hacen un llamado a demostrar la fe mediante las obras, en acciones de servicio al prójimo. Bien puede decirse que todo el texto de los versículos del 14 al 26 de este capítulo 2 de Santiago es un argumento final de la exhortación que ya había dado a finales del capítulo 1 en el versículo 22, donde dijo: no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos, deben de llevarla a la práctica. Y vamos a meditar hoy en Santiago capítulo 2 de los versículos del 14 al 19 en esta semana, y veremos del 20 al 26 la semana que viene. El título de nuestro sermón es Fe en Acción. Si te gusta tomar notas de lo que vamos a meditar, el título es Fe en Acción y está basado en Santiago capítulo 2 de los versículos del 14 al 19. ¿Lo tenemos? Santiago capítulo 2. Bien, vamos a leer juntos del 14 al 19. Dice: ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Y si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen del sustento diario, y uno de ustedes le dice: vayan en paz, caliéntense y sáciense, pero no les dan lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Pero alguien dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Vamos a orar por un momento. Inclina tu rostro. Padre, en esta mañana, Señor, te damos gracias porque tú eres nuestro Dios, porque es por tu fidelidad, Señor, que día a día nosotros estamos avanzando, Señor, por tu inmensa gracia. Tú eres el ser más hermoso que existe, lo más bello, Señor, y eres lo más preciado para nuestras vidas. Y te pedimos, Señor, en esta mañana que nos hables por medio de tu palabra, que nos guíes por medio de ella, Señor, que nos animes, que nos alientes, que nos exhortes y que nos ayudes a seguir caminando en este hermoso caminar que es estar contigo, Señor, y que sigas formando la imagen de tu Hijo Jesucristo a la luz de tu palabra, Señor. Guíanos, Señor, por medio de esta epístola, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Santiago trata este tema súper importante en esta sección. Es súper importante porque esto es una materia de vida o muerte. ¿Y por qué? Porque una persona puede creer que es salvo cuando realmente no lo sea. Y si esta persona se equivoca en este punto crucial, le puede costar su destino eterno. Es por eso que Santiago
procura describirle a la iglesia cuáles son las marcas de lo que significa una fe salvadora, de lo que significa una fe que ha puesto su esperanza en Cristo y que vive y que lo demuestra de una manera práctica. Por eso vamos a ver en primer lugar una fe que se evidencia. Eso es lo primero que vamos a ver. Una fe que se evidencia. El versículo 14 nos dice: ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguien dice que tiene fe pero no tiene obras? ¿Acaso esa fe puede salvarlo? Santiago nos habla de alguien que dice que tiene fe, es decir, que declara creer, que declara confiar en Cristo, pero tiene un problema. Y ese problema es que no tiene obras. No tiene obras que pueden apoyar a su declaración. No tiene una evidencia que pueden demostrar que está creyendo, que está viviendo la fe, que está viviendo esa fe que es viva. Santiago hace esta pregunta: ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguien dice que tiene fe pero no tiene obras? Es decir, ¿qué provecho le trae a alguien que carece de evidencias de tener fe el hecho de decir que cree? Y luego se pregunta: ¿acaso esa fe puede salvarlo? Aquí no debemos de confundirnos, hermanos. Cuando Santiago está hablando de la fe, no se refiere a la facultad de creer, de esa fe que salva, sino a aquella que declara tener fe. Es aquella persona que dice: yo tengo fe, que afirma que ha creído en Cristo como su Señor y Salvador, pero que su vida carece de evidencias que puedan demostrar esa realidad. Es decir, él solo dice: yo creo en Cristo, pero su vida no demuestra que sea cristiano. En su vida no demuestra que haya frutos de arrepentimiento. En su vida no demuestra que esa fe salvadora lo esté llevando de una manera práctica a vivir el cristianismo. Y es por eso que Santiago le dice: ¿acaso puede esa fe salvarlo? Debemos de tener mucho cuidado, porque se podría caer en el error de que solo basta con creer sin producir obras que evidencien esa fe. Creemos que por las obras nosotros no podemos salvarnos, que nosotros no podemos ganarnos la salvación, ya que es un medio de gracia de parte de Dios que nos da por medio de la fe el poder obtener esa salvación en Cristo Jesús. Es un regalo de parte de Dios. Nadie le puede decir a Dios: Dios, yo merezco el cielo, yo merezco ser salvo, yo soy tan bueno, Señor, que merezco estar contigo. No, nadie puede decirlo eso a Dios. Es por eso que la salvación es un regalo, es un don por medio de la gracia que Dios brinda. Pero hermanos, se podría caer en el error de que como solo basta la fe para ser salvo, de pensar de que solo basta creer o decir que creo y que no es necesario las obras y por ello simplemente no hacer nada. Es decir, no vivir el cristianismo. De pensar: Dios ya me salvó, ya hice mi oración de entrega, ya le dije: Señor, sé el Señor de mi vida, y que con eso es suficiente y con eso ya bastó. No, Santiago no nos dice eso. Esa persona que cree de esa manera, que no debemos de hacer nada, es decir, sin obra, debe de tener mucho cuidado, porque se estaría engañando a sí mismo al afirmar que solo basta con creer, pero con su vida no demuestra esa fe. Porque esa no es la fe que salva, no es la fe que Dios nos da. La fe que Dios nos da para salvación y que nos hace nacer de nuevo en Cristo Jesús es aquella que nos trae nuevos afectos, es aquella que trae nuevos deseos, es aquella que produce obras en nuestra vida, esas buenas obras que Dios dispuso de antemano. Vayamos por un momento a Efesios capítulo 2, el versículo 10, por favor. Ahí abres tu Biblia. Si no tienes una Biblia, puedes levantar tu mano para que puedan acercarte una Biblia. Efesios capítulo 2, el versículo 10 dice: porque somos hechura suya, es decir,
porque somos la obra maestra de Dios, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano para que anduviéramos en ellas. Si tú lees el versículo 1 de este capítulo 2, dice: y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados. Noten esa transformación que hay por causa del Evangelio. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, es decir, cuando estábamos sin Cristo, nosotros producíamos obras. ¿Y cuáles eran esas obras? Nuestros delitos y pecados. Pero noten ahora el versículo 10, porque dice que ahora somos hechura suya, somos la obra maestra, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? ¿Para seguir haciendo las obras pasadas? No, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios nos ha creado y nos ha hecho nacer de nuevo para producir buenas obras. Esta fe es una gracia salvífica implantada por el Espíritu Santo en los corazones de los creyentes, de tal manera que esa fe viva es una fe que obra, es una fe que produce obras, hermano. La fe verdadera es una fe inevitablemente que va a producir frutos de obediencia. Si no hay frutos de obediencia a la palabra de Dios, entonces hay un problema. Se podría estar creyendo que uno es salvo, que estamos creyendo que Jesucristo es el Señor de nuestras vidas, pero con nuestras vidas podríamos estar diciendo todo lo contrario. Y si este fuera el caso, es necesario, es urgente que oremos y que le pidamos al Señor que nos salve, que nos ayude a obedecer, que nos ayude a producir frutos en nuestras vidas. Porque el mismo Señor Jesús dijo en Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. El mismo Señor lo dijo en Juan 14:21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que cree en mí, el que vive para mí, el que manifiesta con su vida práctica que me ama. Aunque nosotros no somos salvos por las obras, y esto es una realidad, nadie puede ser salvado por las obras. La verdad es que nadie puede ser salvo y no hacer obras. Si tú crees que has sido salvado por la gracia de Dios y tu vida no produce obras o no produce frutos, hay un problema. O Dios se equivocó o algo malo está pasando en nosotros. Y es lo que Santiago pregunta en el versículo 14 de este capítulo 2 de Santiago, que dice: ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguien dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Y hay dos preguntas aquí. La primera pregunta que Santiago hace, dice: ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguien dice que tiene fe, pero no tiene obras? Y la respuesta a esta pregunta es: esa fe sin obras no aprovecha para nada. La segunda pregunta dice: ¿acaso puede esa fe salvarlo? Y la respuesta a esta segunda pregunta es: no puede salvarle, porque es una fe estéril. Una fe estéril no es la fe que salva. Solo la fe que nos une a Cristo y nos hace permanecer en Él, como el mismo Señor lo dijo en Juan capítulo 15, que Él es la vid y nosotros que somos los pámpanos, y que alejados de Él nada podemos hacer. Solamente cuando el creyente está unido a Cristo es que podemos producir frutos, podemos hacer las buenas obras que Dios ya dispuso de antemano, porque la unión con Cristo me hará buscarlo, me hará amarlo, me hará creer en Él, y Él producirá frutos en mi vida, y esos frutos
se harán evidentes. ¿Por qué? Porque Él los producirá para la gloria de su Padre. El que está unido a Cristo, hermano, tarde o temprano va a producir fruto. No hay ningún cristiano que no produzca fruto. Porque cuando tú ves una planta y esa planta es regada, tiene abono, a su debido tiempo produce fruto. Y si no le echas agua, ¿qué es lo que ocurre? Se termina secando y termina muriendo esa planta. Pero Cristo nunca va a morir. Y nosotros dependemos de Cristo. Él es quien proporciona al pámpano, es decir, a nosotros, toda esa savia que necesita uno para poder producir fruto. Pero eso es en base a la unión que tengamos con Cristo. Eso es en base a que estemos conectados con Cristo, que busquemos a Cristo, que amemos a Cristo. Por eso el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5, el versículo 6, dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significan nada, sino la fe que obra por amor. La fe verdadera obra por amor. ¿Y cuál amor? El amor a Dios. Servimos a los hermanos porque amamos a Dios. Le demostramos a Dios que le amamos cuando nos amamos los unos a los otros. Cuando los creyentes se aman los unos a los otros. Cuando los creyentes se perdonan los unos a los otros. Cuando los creyentes se apoyan los unos a los otros. Cuando los creyentes dicen amar a Dios y lo manifiestan de la manera más práctica posible, y esta es amando a su hermano, a quien ven. El amor a Dios es obedecer su palabra. Y nos dice el Señor Jesús en el pasaje que acabamos de leer en Juan 14, 21: el que me ama guarda mis mandamientos. Por eso, hermano, una fe viva es una fe que obra. ¿Qué se puede evidenciar? Esa fe viva que obra se puede evidenciar. Y entonces, ¿qué es o qué obra es la que tengo yo que evidenciar? Entre muchas cosas que nosotros podríamos hacer, Santiago nos dice que consiste en proveer para las necesidades de nuestros hermanos en la fe. Santiago capítulo 2, el versículo 15 y 16. Si un hermano o una hermana no tiene ropa y carecen del sustento diario, y uno de ustedes les dice: vayan en paz, caliéntense y sáciense, pero no les dan lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Santiago va a mostrar el lado práctico de esa fe salvadora, que por la gracia del Señor nos ha dado y que se expresa en buenas obras. Nos brinda un ejemplo de lo que significa hacer buenas obras. Y este ejemplo es el amor que debemos tener entre los hermanos. Si yo veo a un hermano o una hermana tener necesidad de las cosas más básicas de la vida, por eso lo que coloca Santiago: ropa y carece del sustento diario, dice, ropa y comida, entre otras cosas, y teniendo yo los medios para ayudarlo, no lo hago, y solamente le digo: hermano, ve en paz, o le digo: hermano, gracias por haberme contado, voy a orar por ti, hermano, para que el Señor te provea. ¿Acaso esa será la fe de alguien que ha nacido de nuevo, que ha probado la gracia de Dios? ¿De qué aprovecha tener esa fe en Dios? ¿De qué sirve tal clase de cristianismo? Y la realidad es que, hermano, no sirve de nada. No sirve de nada si nosotros, teniendo los medios para poder ayudar, apoyar, amar a nuestro prójimo que estamos viendo, y le decimos simplemente: ve en paz, voy a orar por ti, y no le doy nada, entonces mi fe como cristiano no sirve. Porque Dios es un Dios de misericordia, Dios es un Dios práctico, y por eso Santiago en el versículo 17 dice: así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. La obra que Santiago nos dice en esta mañana es una obra de misericordia,
Es una obra de amor, es una obra de servicio, es una obra de abnegación, pero sin lugar a dudas incluye una vida de santidad, una vida de consagración a Dios, de separación del pecado y poder vivir y esforzarme para poder agradar a Dios en todo. Y así lo enseñó Juan el Bautista en Lucas 3:11 cuando dijo: el que tiene 2 túnicas, comparta con el que no tiene, y el que tiene que comer, también haga lo mismo. Y lo mismo enseña el apóstol Juan en 1 de Juan, el capítulo 3, de los versículos 17 y 18. Pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Hablamos de aquel hermano que tiene los medios para ayudar, pero no lo hace. Si hay un hermano que tiene una necesidad para poder pagar tal vez una deuda que tiene y le pide a otro hermano: hermano, préstame por favor 50 soles, porque no tengo nada, hermano. Y si este hermano no tiene y solamente cuenta con 50, supongamos 20 soles, y le dice: hermano, me gustaría ayudarte, pero en este momento no tengo, pero voy a orar por ti, porque hermano, yo creo que Dios te va a poder darse. ¿Eso será malo? Obviamente que no, porque el hermano no tiene los medios para poder ayudar en ese momento. Lo que trata Santiago es que si tú tienes los medios, pero no sirves a tu hermano, entonces aquí tú no estás evidenciando el amor a tu hermano y por ende no estás amando a Dios. Si tú tienes 2 kilos de arroz y le puedes compartir 1/4 a tu hermano, entonces puedes hacerlo. Y si tú cocinas, y como decían algunas frases de algunas madres, donde comen 2, pueden comer hasta 4, 6, 8 y se puede bendecir. El punto va en la disposición de tu corazón, en cómo está tu corazón, de querer compartir o simplemente cerrarte para pensar en ti mismo. La fe salvadora obra por el amor a Dios y el amor al prójimo. La fe salvadora es una fe que produce obras, es una fe que el Señor ya nos ha provisto para que nosotros hagamos esas obras. La fe por sí sola nos salva, pero debe ser una fe viva. Hermano, podemos darnos cuenta si la fe está viva al ver que está acompañada por obras, pero si no tiene obras, está muerta. Entonces, ¿cuáles son algunas de las marcas de la fe salvadora? Permíteme decirte algunas de ellas. Es la fe que no mira hacia sí misma, sino hacia Jesucristo. Es la fe que está de acuerdo con la palabra de Dios, tanto internamente como con las palabras. Es la fe que en sí misma no obra que merezca la recompensa de Dios y que en sí misma no es una buena obra, es simplemente la ausencia de una obra pecaminosa. Es una fe basada en lo que Jesús hizo en la cruz y que la tumba está vacía. Es la fe que se expresa naturalmente en el arrepentimiento y las buenas obras. Es la fe que a veces puede dudar, pero sin embargo las dudas no son más grandes que la fe, ni más permanentes que la fe. Esta fe puede decir: Señor, yo creo, ayuda a mi incredulidad. Es la fe que quiere que otros lleguen a tener la misma fe. Es la fe que dice más que Señor, Señor, como en Mateo 27, 21 al 23. Es una fe que obra de manera práctica. Es la fe que no solamente escucha la palabra de Dios, sino que la pone en práctica. Ese es el detalle, hermanos. Es la fe que produce salvación y que produce en nuestras vidas esa salvación.
nos hace producir obras. Es una fe práctica, es una fe que se ve, que se evidencia, es una fe que produce amor, es una fe que produce santificación, es una fe que quiere agradar a Dios, es una fe que quiere meditar en las Escrituras, es una fe que quiere predicar el Evangelio, es una fe que ora, es una fe que le cree a Dios, es una fe que no piensa en sí mismo, sino que piensa en los demás. Es una fe que está buscando siempre el arrepentimiento cuando ha fallado. Y si ha fallado, sabe que está a una oración para volver a Dios y comenzar de nuevo. Es una fe que sabe que todo lo que Dios dice en su palabra es para mi bien y no para mi mal. Es una fe que sabe que este mundo me puede ofrecer tantas cosas, pero que no se compara con lo que Dios me ofrece, me ha ofrecido y me va a ofrecer por toda la eternidad en Cristo Jesús. Es una fe que quiere amar a Cristo, es una fe que quiere vivir para Cristo, es una fe que ve a Cristo como su mayor tesoro y que nada ni nadie se puede comparar, porque todo lo que este mundo te puede ofrecer, tarde o temprano se acabará, pero lo que Cristo nos ofrece nunca se acabará. Santiago empieza a atacar un problema que había en la iglesia, y ese problema era que los hermanos no estaban evidenciando su fe, porque ellos decían: solo me basta creer y no me basta hacer obras. Santiago les dice: tienes que hacer obras. Tu fe tiene que evidenciar obras, y esa fe se tiene que evidenciar amando a tu hermano. Y por eso vamos a ver en segundo lugar, hermanos, una fe que viene completa. No viene incompleta, no viene en una sola parte, es una fe que viene completa. El versículo 18 de Santiago 2 nos dice: pero alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Ante la posibilidad de que se levante uno en la iglesia y le diga a otro hermano: tú tienes el don de la fe y yo tengo el don de las obras, como si ambas pudieran estar separadas o aisladas o que pueden vivir solas, Santiago nos dice que esta persona podría decir de esta manera: está bien que tú tengas tu don de obras y que estés preocupado por los necesitados, pero eso no es mi don. No es mi don preocuparme por los necesitados. La fe verdadera se demostrará mediante las obras. La fe que produce salvación no es una fe que está sola, porque viene acompañada de los medios de gracia de parte de Dios. Viene acompañada porque nos une a Cristo, nos hace vivir una vida que quiere glorificar a Dios, que ama a Dios, que ama a su prójimo. La fe que salva es una fe viva, es una fe que obra, es una fe obediente, es una fe que produce santidad. Esto no es una elección que tú puedes, donde tú puedas escoger lo que tú quieras y te ponen en el stand y tú dices: bueno, yo quiero escuchar, yo quiero ahora el don de las obras. No, yo solamente quiero el don de la fe porque las obras no me parece, creo que no va conmigo. No, no hay una forma en la cual nosotros podamos obtener una cosa y no la otra. La fe salvadora, hermanos, produce en nosotros amor por Dios, amor por nuestros hermanos, amor por su iglesia, amor por querer servir, amor por querer proteger, por querer ayudar a su hermano, por querer predicar el Evangelio. Quiere obedecer a Dios, quiere vivir para su gloria. La fe que salva es una fe viva, es una fe que obra y es obediente y no es una fe sola. La fe salvadora va acompañada, hermanos, por el fruto del Espíritu, donde el amor, la fe, la paciencia, la benignidad, el dominio propio, la bondad, el gozo, se hacen evidentes en la vida del creyente, porque en su momento, conforme va madurando,
se va a evidenciar en la vida del creyente. Se manifiesta este fruto del Espíritu. Y el creyente va madurando porque quiere buscar y agradar a Dios, porque lucha contra el pecado y anhela ser como Cristo. Si eso no está presente en la vida del creyente, entonces tenemos que preguntarnos, entonces tenemos que ponernos a reflexionar y decir, ¿realmente tengo la fe salvadora? ¿Realmente he nacido de nuevo? ¿Realmente soy hijo de Dios? ¿Realmente estoy conectado a Cristo? Y si no nos podemos hacer esas preguntas en medio de nuestras vidas, tendríamos que preguntarnos muchas veces cómo estamos andando. El Señor Jesús en la parábola del sembrador en Mateo capítulo 13, versículo 23 dijo: pero aquel en quien se sembró la semilla en tierra buena, este es el que oye la palabra y la entiende. Este sí da fruto y produce uno a 100, otro a 60 y otro a 30 por uno. La fe salvadora no viene sola, viene completa. Es un paquete completo que se recibe y que poco a poco se va evidenciando en nuestras vidas. Por ello, mientras estemos conectados a Cristo, podremos producir fruto. Mucho fruto, y este fruto que Dios quiere que nosotros produzcamos será para su gloria, será una evidencia de que somos sus discípulos. Y tal vez tú me digas, pero ¿dónde dice eso? Vamos a Juan 15:8. El Señor, después de ir hablándonos acerca de la vida, dirá en el versículo 8: en esto es glorificado mi Padre, en que den mucho fruto, y así prueben que son mis discípulos. Mira lo que dice el Señor. El Señor dice: en esto es glorificado mi Padre. ¿En qué? En que den mucho fruto. ¿Quién está preocupado para que tú des fruto? Es Dios mismo. Dios mismo está preocupado y quiere que tú des mucho fruto. ¿Por qué? Porque cuando tú des mucho fruto, entonces Dios, el Padre, va a recibir gloria. Y a la vez, mientras el Padre recibe gloria y tú produces fruto, será también una evidencia de que tú eres un seguidor de Cristo. Entonces, hermanos, nuestra vida, si estamos conectados con Cristo, tenemos que producir mucho fruto, porque es una evidencia de que somos sus discípulos. ¿Acaso, hermanos, tendríamos que preguntarnos, ¿tenemos la fe salvadora que produce obras? ¿O solo estamos creyendo que solo con la fe basta, que solo con decir yo creo en Dios es suficiente? O solo cuando te preguntan, ¿tú qué religión eres? Yo soy cristiano. Y no hacemos nada más. Y si no estamos llevando fruto y solamente creyendo, es posible que nos estemos equivocando. Es posible que no estemos creyendo como deberíamos de creer. Y es posible que no tengamos esa fe salvadora. Porque la fe que salva es una fe viva. Es una fe que obra, es una fe obediente, es una fe que produce santidad. Hemos visto, hermanos, que la fe se evidencia. Hemos visto que esa fe viene completa. Y ahora vamos a ver en tercer lugar una fe que va más allá de saber. El versículo 19 de Santiago 2 nos dice: ¿tú crees que Dios es uno? Haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Es curioso, ¿no? Como Santiago escribe, ¿no? Estos hermanos que dicen creer en Dios, Santiago le dice: ¿tú crees en Dios?
Sí, yo creo en Dios, le responderían a Santiago. Oh, qué bien que haces que creas en Dios. Pero déjame decirte algo, le dice Santiago. También los demonios creen y tiemblan. Una persona puede poseer la teología correcta, la doctrina correcta, puede conocer y entender correctamente la palabra de Dios y aún a pesar de eso, no ser salvo. Para esto, Santiago les da un ejemplo y les dice acerca de los demonios de una manera irónica. Ellos saben quién es Dios, ellos saben que hay un solo Dios vivo y verdadero, saben que Dios es trino, que Dios es el Salvador del mundo, que Jesús es el Salvador del mundo, y muchas veces dijeron, oh, tú eres el Hijo del Dios Altísimo. Ellos conocen acerca de los cielos, ellos saben acerca del infierno, ellos saben acerca de la fe salvadora, ellos saben del perdón de pecados, ellos saben de la doctrina de la santificación, ellos saben acerca de la iglesia, pero a pesar de todo ese conocimiento ortodoxo, bíblico y correcto que poseen estos demonios, no es suficiente para salvarlos, porque no se han arrepentido. Ellos tiemblan sí, pero de terror ante el nombre de Dios, porque saben que algún día ellos van a ser juzgados por Dios. Santiago les dice a estos hermanos, ¿tú crees que Dios es uno? Haces bien. ¿Crees que Dios es soberano, que es todopoderoso, que tiene misericordia, que es lento para la ira, que es grande en amor, que Dios es trino? Todo esto está muy bien. Pero si solo nosotros conocemos esa verdad, como lo hizo Jonás, que si bien sabía todo de Dios, que era lento para la ira y grande en misericordia, en su corazón no estaba de acuerdo con la voluntad de Dios. Jonás estaba molesto porque sabía cómo era Dios, conocía de Dios, pero con su vida no quería vivir la voluntad de Dios. No es suficiente, hermano, tener el conocimiento correcto de Dios. Si no amamos a esa verdad, si el Evangelio no nos ha ministrado en lo más profundo de nuestro corazón y ha producido cambios en nuestra vida, entonces, hermano, no tenemos la fe salvadora. Una persona puede conocer la palabra de Dios y todo lo que conoce puede ser excelente, impecable, ortodoxo y aún así no ser salvo. Puede deleitarse en el conocimiento de los cielos, estar impresionado por la doctrina del infierno, de la persona de Cristo, de los atributos de Dios, tener una colección de los mejores libros de teología en su casa y disfrutar de estudiarlos y enseñarlos correctamente a la iglesia y aún a pesar de eso, no ser salvo. Porque la fe salvadora, hermanos, es más que conocer la doctrina correcta. Los demonios la conocen y tiemblan porque no les produce paz, sino terror, porque saben que no aman a Dios y porque nada de lo que conocen o han experimentado en sus vidas demuestran que poseen la fe salvadora. Aunque Santiago nos dice que ellos creen, estos demonios no ofrecen frutos de santidad en sus vidas. Y ellos tiemblan porque saben que al fin terminará en el mismo infierno. ¿Poseemos la fe salvadora? Y si no la poseemos, hermanos, y solo decimos que la poseemos, no somos salvos. Las promesas de salvación no son a los que profesan su fe solamente, a los que dicen creer, a los que dicen ser cristianos, a los que dicen ser seguidores de Cristo, cuando en realidad sus vidas no demuestran obediencia a Dios. En sus vidas no hay diferencia entre el mundo y un cristiano. Piensan como el mundo, actúan como el mundo, poseen los mismos valores que el mundo, siguen los mismos placeres que el mundo, se deleitan muchísimo más en las cosas del mundo, pero se engañan porque para los cielos esas personas no van. Por eso Jesús, el Señor, dijo en Mateo 5:20, porque les digo a ustedes, si su justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entrará en el reino de los cielos.
La realidad es que los fariseos vivían cumpliendo la ley. Ellos sabían de Dios, conocían toda la teología correcta, tenían la mejor ortodoxa bíblica. Ellos eran irreprensibles en cuanto a la ley, conocedores de la ley, pero no conocían al Dios de la ley. Su corazón no había sido transformado por medio del Evangelio. No había una transformación, no había un cambio. Ellos no tenían misericordia de las personas, no amaban a las personas, no querían que sean salvas las personas. Seguían viviendo como el mundo quería vivir. Hermano, esa fe va más allá de saber. Podemos tener 30 años en la iglesia, podemos tener toda una vida en la iglesia, pero es posible que no hayamos conocido realmente al Señor. ¿Cuándo fue la última vez que doblaste tus rodillas y le clamaste al Señor: ten misericordia de mi vida? Señor, ten misericordia de mi vida, porque estoy cansado de vivir de esta manera. Señor, sigo luchando con el mismo pecado, sigo luchando con mi manera de pensar, sigo luchando con mi orgullo, sigo colocando otras cosas por encima de ti. Señor, ten misericordia de mi vida. Hermano, Santiago nos desafía a todos nosotros a poder reflexionar, a poder examinar nuestro corazón y podernos preguntar si realmente la fe salvadora de Cristo Jesús está produciendo frutos en nuestra vida, está produciendo obras en nuestra vida. Y si tú dices que sí está produciendo, ¿cuáles son? ¿Cuáles son esos frutos que el Espíritu Santo está produciendo en tu vida? ¿Hace cuánto tiempo no le predicas el Evangelio a otra persona? ¿Hace cuánto tiempo no has perdonado a otra persona como te dice el Evangelio? ¿Hace cuánto tiempo has empezado a decidir buscar la verdad en vez de hablar una mentira? ¿Hace cuánto tiempo has decidido obedecer a tus padres, honrar a tus padres? ¿Hace cuánto tiempo has decidido no ir o buscar a la ira a tus hijos, sino enseñarles y amonestarles en amor, porque amas a tus hijos? ¿Hace cuánto tiempo no luchas y le oras a Dios para que el Señor te llene con su Espíritu Santo y veas a Cristo y puedas amar a tu esposa de una manera sacrificial, como nos llama a amar a nuestras esposas? ¿Hace cuánto tiempo las esposas miran a Cristo para poder respetar a sus esposos y luchan consigo mismo diciendo: yo tengo que respetar a este hombre, yo sé que no toma la iniciativa, pero tengo que respetarlo porque amo a Dios? ¿Hace cuánto tiempo le dijiste al mundo no por seguir a Cristo? ¿Hace cuánto tiempo dejaste de reírte por los chistes obscenos y de segunda intención que hacen tus amigos porque dices que eso no le agrada al Señor? ¿Hace cuánto tiempo estamos buscando realmente al Señor? Santiago nos desafía a todos, hermanos, porque nos podríamos estar engañando. Y eso es para todos nosotros, de que si realmente estamos colocando nuestra esperanza en Cristo Jesús, y recordemos que la fe que salva produce obras. No es una fe aislada, produce obras. No es una fe que viene de domingo a domingo, es una fe que todos los días se manifiesta en nuestras vidas. Es una fe viva. ¿Por qué? Porque está basada en Cristo. Porque si se tratara y estuviera basada en nosotros, esa fe no tendría esperanza. Pero como está basada en Cristo, es que tú y yo podemos producir frutos. Porque nuevamente te pregunto, ¿quién está más interesado que tú en que tú produzcas fruto? Es Dios. Y si es Dios, hermanos, ¿acaso no crees que Él producirá fruto en tu vida aunque tú no quieras? Él lo va a hacer, así tú no lo quieres, porque Él
quiere y vive para su gloria. Y más bien nosotros, cuando nos demos cuenta de que Dios está más interesado en su gloria y en su misión y no en la nuestra, es posible que terminemos enojados como Jonás, que no comprendió la voluntad de Dios. Hermanos, tenemos que producir obras. Recuerda que esas obras no nos salvan, sino que es una evidencia de que somos salvos, de que seguimos a Cristo, de que somos discípulos del Señor. Vamos a ponerlo. De verdad, Dios nos ayude a cada uno de nosotros, que jamás olvidemos que la fe salvadora es una fe que obra, es una fe que va acompañada de la gracia de Dios, es una fe que va más allá de tener la doctrina correcta, si esta fe no va acompañada de santidad y obediencia. Padre, en esta mañana estamos delante de ti en el nombre de Cristo Jesús. Señor, es desafiante tu palabra, porque nos muestras a la luz, Señor, de Santiago, de que la fe salvadora, la fe que creemos, Señor, que nos ha hecho salvos creyendo en ti, colocando nuestra esperanza en Cristo, al arrepentirnos de nuestros pecados, es una fe que produce obras. Y Señor, a veces nosotros hemos caído en ese estado de solamente creer o profesar creer, pero que con nuestra vida, Señor, no hemos manifestado esas obras. Esas buenas obras que tú, Señor, ya dispusiste de antemano desde antes de la creación de este mundo. Señor, ayúdanos a darnos cuenta que la fe salvadora es una fe que se evidencia de manera práctica. Es una fe que busca la santidad. Es una fe que ama a su hermano. Es una fe que perdona a su hermano. Es una fe que no piensa en sí mismo, sino que quiere ayudar a su hermano. Que si lo ve en necesidad, quiere ayudarlo, quiere apoyarlo, quiere bendecirlo de la misma manera que tú nos has bendecido. Es una fe que quiere, Señor, vivir para tu gloria todos los días. Es una fe que quiere conocerte. Es una fe que quiere meditar en tu palabra. Es una fe que quiere orar. Es una fe que quiere compartirle al mundo tu evangelio, Señor. Pero, Señor, perdónanos porque muchas veces, Señor, solamente nos hemos quedado con ese conocimiento de poder tener de ti y no hemos producido obras, Señor, y frutos de arrepentimiento. Señor, perdónanos porque muchas veces nos hemos conformado, Señor, con saber de ti y ya no querer hacer más por el evangelio. Perdónanos, Señor, porque hemos pensado en muchas ocasiones que ya te hemos servido tanto tiempo, Señor, que ya no podemos hacerlo en este tiempo. Cuando tú nos llamas, Señor, y nos dices que la fe que salva produce obras, y es una obra constante, es una obra permanente, es una obra que sigue hasta el final de nuestros días. Señor, ayúdanos a comprender que esa fe salvadora, Señor, es una fe completa, que no es solamente fe y no obras, o que solamente es obras y no fe. Ayúdanos a entender, Señor, que es una fe completa, es una fe que conectados contigo, Señor, entonces vamos a producir frutos. Y, Señor, ayúdanos a entender y comprender que quien está más interesado en que nosotros produzcamos frutos, Señor, eres tú, porque tú recibes toda la gloria, Señor. Y porque también es una evidencia de que somos tus discípulos. Señor, perdónanos porque hemos declarado en muchas ocasiones: yo soy seguidor de Cristo. Pero con nuestra vida, Señor, hemos dicho todo lo contrario. Señor, ayúdanos a entender que una fe salvadora no solamente basta con saber, sino también que tiene que hacer. Y ayúdanos a darnos cuenta, Señor, que la teología correcta, la doctrina correcta, no es suficiente, sino que realmente tenemos que producir frutos de arrepentimiento
en obediencia y en santidad, Señor, porque te amamos a ti. Señor, si tú nos tuvieras que preguntar, como le preguntaste a Pedro en aquella ocasión, Pedro, ¿me amas? Señor, lo más probable es que nosotros te respondamos y digamos, Señor, tú sabes que te quiero. Y si nos volvieras a preguntar, Señor, y nos dijeras, ¿me amas? Lo más probable, Señor, es que nosotros te volvamos a responder y te digamos, Señor, te quiero. Y si nos preguntaras por una tercera vez, ¿me amas realmente? Con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Te responderíamos como Pedro, Señor, oh Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes, Señor, lo más profundo de mi corazón. Y sabes que quiero amarte, Señor. Sabes que quiero agradarte, Señor. Sabes que quiero luchar todos los días contra el pecado, Señor. Y que quiero buscarte todos los días. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Ten misericordia de nosotros, Señor. Y ayúdanos a vivir para tu gloria y a no conformarnos, Señor, con lo que sabemos o decimos, sino que nuestra vida pueda demostrar de una manera práctica que te amamos a ti por encima de todo, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, cada día nos lleve a mirar a Cristo, a amar a Cristo y a vivir de una manera práctica para tu gloria. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús.